Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. México, un país en el que cada 6 años su rumbo es redefinido e incluso muchas veces entorpecido. La política mexicana sufre, pues muy pocos le tienen confianza. La corrupción y la ambición se apoderaron de ella. Fraudes, asesinatos, matanzas y robos es lo que ha recibido México por parte de sus gobernantes políticos. Pero, ¿qué hay de la democracia? ¿Es acaso una utopía en la que el pueblo elige y controla a sus gobernantes? ¿Acaso es la ciudadanía la que aún no entiende que el rumbo de este país está en sus manos? Este año volvemos a tener una gran oportunidad. Una oportunidad para decidir qué es lo que nosotros queremos para nuestro México. Basta ya de corrupción y ambición. Un avance en la vida democrática del país. México es un país democrático. Han sido las elecciones más abiertas y públicas. Felicito a Felipe Calderón Hinojosa. Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. Abraham Lincoln. A continuación, nuestro análisis político. Andrés Manuel López Obrador probablemente sea el próximo presidente de México. Desde que inició su campaña ha tenido el primer lugar en las encuestas. Si bien Obrador ha levantado grandes controversias e interrogantes e incluso el temor de la sociedad, puesto que sus propuestas para lo que sería su proyecto de nación pueden ser consideradas como un tanto descabelladas. Después de haber hecho 2 intentos para llegar a la presidencia, las perspectivas que tiene la sociedad sobre él han cambiado, y las cuales se resumen en 2. Como un político capaz de transformar a México o como el próximo presidente que llevará a México a la bancarrota. A continuación presentaremos las propuestas del candidato en pro de los jóvenes. Su propuesta es el programa llamado Los Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual se divide en 2 partes, para 2 situaciones distintas en las que se encuentran los jóvenes. La primera va para aquellos a los que se les ha sido arrebatado el derecho a estudiar por una barrera que afecta a miles, la económica. Entonces, se propone impartir becas de 2.400 pesos mensuales para la educación tanto a nivel medio superior como el universitario. La segunda pretende abrirle las puertas a más de 2 millones de jóvenes y cerrar la puerta del desempleo. Según Obrador, se permitirá la oportunidad de trabajo en algún sector a novatos y además recibirán una beca de 3.500 pesos mensuales como incentivo de un continuo desempeño. Todo esto que acaba de proponer va a ser resultado de un presupuesto que se conseguirá al atajar la corrupción. Pero, sinceramente, no es tan fácil terminar con un tema de injusticia económica de una manera tan rápida y eficaz, pues ¿qué se espera de un candidato que no ha radicado con el ejemplo y que al contrario ha demostrado inconsistencias en su declaración patrimonial, apoyando a líderes corruptos? Es importante pensar que la corrupción se elimina de arriba hacia abajo y con transparencia en el partido. Además, no hay datos exactos que estimen cuánto dinero está perdido por temas de corrupción en el país, por lo que prometer a más de 2.6 millones de jóvenes becas nos parece un tema delicado. Se puede rescatar el hecho de que sería de gran ayuda para un sector importante de la población, el cual hoy día está inmovilizado y que conviene impulsar para aumentar nuestra economía y calidad de vida. Pero desde nuestro punto de vista, la propuesta debería ser más realista. Ahora hablaremos sobre las propuestas de los candidatos en materia de corrupción. El plan del candidato es combatir la corrupción con la honestidad, o al menos así lo dice en su página oficial, donde especifica que se fortalecerá este valor, poniéndolo como centro del debate público y aplicarla como principio básico. Al igual que implementa otras acciones como eliminar fueros y privilegios. Otra acción es hacer obligatorias las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los servidores públicos. Para el combate de la corrupción en los sectores fiscales y financieros, se fomentará la colaboración internacional para el combate de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son endurecer los controles del sistema bancario sobre el lavado de dinero y una investigación minuciosa y la cancelación de las famosas empresas fantasma. Por otro punto, sería vigilar actores privados que hagan labores con el gobierno o que reciban de algún modo recursos públicos, y elaborar un padrón público de contratistas sancionados o incumplidos. Además de esto, AMLO propone bajar los sueldos de los puestos públicos, como el presidente, y se aumentarían
los salarios de los de abajo, como maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y otros servidores públicos de niveles inferiores. AMLO propone evitar las negociaciones con empresas fantasma, verificar los precios de mercado antes de cualquier adquisición por parte del Estado y la participación de vigilantes ciudadanos, concentrar compras recurrentes para evitar duplicidades y desperdicios de bienes y servicios. A continuación, lo que nosotros pensamos. Consideramos que la mayoría de estas propuestas suenan muy bonitas escritas, ya que hablan de una ciudad utópica donde de la nada se arregla un problema que viene desde años atrás. Se nos hace una idea absurda que simplemente porque el presidente de la República no sea corrupto, el resto de los funcionarios públicos y toda la población mexicana deje de serlo. Es como pensar que porque un personaje influyente deje de comer carne, todo mundo también se hará vegetariano. Para empezar, habría que comprender las razones por lo cual generalmente se caen estos casos de corrupción. Una de las principales razones podría ser que, como las familias mexicanas no tienen un buen nivel económico, hacen cosas como comprar películas pirata. Otro aspecto a considerar es que los trámites en el gobierno son muy tardados y costosos, que solo se pierde dinero y tiempo. Por lo tanto, mucha gente recurre a las mordidas que agilizan los trámites y los hacen mucho menos tardados. Entre otros casos y factores, es importante recalcar que no es solo cuestión del ejemplo o de educación. La propuesta de que las declaraciones sean obligatorias tampoco creemos que sea algo que cause algún cambio, pues los funcionarios podrían mentir en estas declaraciones y nadie se daría cuenta. Esto debido a que los mismos documentos serían manejados por el gobierno. La parte de los paraísos fiscales queda muy vaga, y creemos que no es algo factible, pues implica los intereses de personas poderosas de todo el mundo y no solo de México. Cuando se lee en la página de Obrador la palabra endurecer, tal vez se podría referir a un aumento de papeleo o burocracia para los controles del sistema bancario. Es decir, que lo que creemos que pasará es que en el tiempo que se investiga el caso, los acusados serán libres y podrán pasar años en que los investigados no estén bajo la ley, con el pretexto del largo proceso bancario. La vigilancia de agrupaciones privadas no creemos que sea elemental, pues la mayor cantidad de dinero que se desvía no es por parte de estos grupos, sino del gobierno interno. Por la parte de la disminución del sueldo al presidente, tampoco creemos que realmente cause un impacto, pues solo se trata de un sueldo, y el servidor podría obtener ese mismo dinero de otros modos, como la corrupción. Por último, dentro del bloque de corrupción, consideramos que muchas de las propuestas están hechas para endulzar el oído, y debido a la falta de pruebas o datos que demuestren lo contrario, es decir, que hagan posible las ideas que propone AMLO, son falsas. Además de que muchas de las propuestas del candidato no son específicas, quitándoles credibilidad. Por lo tanto, nosotros proponemos las siguientes acciones para mejorar las propuestas. En el caso de las declaraciones patrimoniales, se debería de hacer un organismo autónomo que se encargue de eso y que se haga un análisis de los patrimonios a nombre del servidor público y la declaración que hace. Esto tal vez no eliminaría todos los actos de corrupción, ya que esto es imposible de hacer y es algo que viene de cada individuo. Pero podría evitar que los intentos de honestidad por parte del gobierno mexicano fueran ridiculizados y tomados como ejemplo para criticar al gobierno actual. Otro punto es que se incluya la propuesta de mejorar el servicio burocrático, ya que estos lugares es donde mayor corrupción hay, porque si no se le da dinero por debajo de la mesa, no se cumple el trámite que uno requiere. Además, proponemos que se haga un chequeo constante de las formas y trámites necesarios para cumplir determinados procesos legales. Dentro de esto último, proponemos que se modernice la manera en que se hacen los trámites, ya que se hace más sencillo para el usuario y se previenen varios actos de corrupción. Esto se podría hacer como digitalizando algunos trámites. Dentro del bloque que habla sobre la baja de servidores públicos de alto rango, proponemos que se especifique a dónde van los recursos y qué se planea hacer con ellos, invertirlos en el gasto público, usarlos para ayuda social, crear nuevas organizaciones que ayuden a mejorar la vida del mexicano, etc. Andrés Manuel López Obrador, si bien sus intentos posteriores por ganar la presidencia le han servido de algo,
Bueno, en estas elecciones el candidato se ha perfilado de un modo distinto. Con su elocuencia y su carisma se ha perfilado como alguien muy querido por el pueblo mexicano. Como vimos con anterioridad, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador suponen un gran cambio en la nación, además de que logró endulzar el oído de todos los receptores. Sin embargo, el proceso por el que piensa llevarlas es un tanto complicado y algunos lo consideran hasta utópico. Las probabilidades de que gane este candidato son altas, debido al carácter que posee y la forma en la que se ha presentado ante el pueblo. Sin embargo, tendríamos que esperar a los resultados de las nuevas encuestas, debido a que su participación en el debate de hace unos días dejó mucho que esperar. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Será Andrés Manuel López Obrador La esperanza ¿De México? A Palacio o a la chingada.